hoy nos comparte el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que por cierto hoy nos visita para su comentario aquí en el estudio. Bienvenido. Muchas doctor. gracias, José Ángel, es un gusto. Pues efectivamente, desde 1948 la Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos. De hecho, es cuando se publica la carta que con 30 artículos pues establece las bases de igualdad, seguridad, libertad, dignidad en toda la extensión de la palabra, en términos de que se resguarden los derechos humanos de las personas. Algunos años después se establece el día 3 de diciembre como el Día Internacional de la Discapacidad. Entonces mi comentario lo hago a propósito de esos 2 días, 3 de diciembre, discapacidad, 10 de diciembre, derechos humanos. Se estima que aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo padecen algún tipo de discapacidad. Esto representa alrededor del 15% de la población mundial. De igual forma, las estimaciones que hace la Organización de las Naciones Unidas es que entre 110 y 190 millones de personas en el mundo tienen discapacidades tan importantes que les generan un verdadero reto para su desempeño cotidiano de actividades laborales, incluso escolares y de toda índole. Aproximadamente un 35% de la población con discapacidad en el mundo no tiene acceso a servicios de salud, al menos no tiene acceso a servicios oportunos, de calidad. Y si a lo anterior sumamos el hecho de que las personas con discapacidad tienen en general menos ingresos económicos, pues todos estos factores suman al hecho de que organismos internacionales sean enfáticos con los países a propósito del establecimiento de políticas públicas y sobre todo destinar recursos para que las condiciones de atención a la salud y demás beneficios a los que tienen derecho las personas con discapacidad estén asegurados. En ese sentido, por ejemplo, alrededor de el 35% de las personas en general en el mundo deben costear de su propio bolsillo los servicios médicos y en cambio se estima que esto ocurre en el 55% de las personas con algún tipo de discapacidad. El panorama es más difícil aún en los últimos años en virtud de 2 aspectos. Uno, el envejecimiento de la población, lo cual significa un mayor porcentaje de personas con discapacidad visual, auditiva, etcétera, propia de los adultos mayores. Y por otro lado, las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión. Por ejemplo, los pacientes con diabetes tienen un mayor porcentaje de pérdida de alguna extremidad por motivos de la enfermedad o de ceguera asociada a la diabetes, que por cierto acaba de publicarse la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición este año con el cierre al 2018 y bueno, lamentablemente seguimos en esos serios problemas de salud en nuestro país, en donde un alto porcentaje de la población, hasta el 70%, está padeciendo obesidad en alguna de sus diferentes etapas y de igual manera alrededor del 12% diabetes mellitus. Bueno, pues es la reflexión de lo importante que son políticas públicas y además presupuestos adecuados para la buena atención médica, social y en general de todos los ámbitos para personas con discapacidad. Llama la atención lo que nos comenta, doctor. El 52% de las personas con discapacidad tienen que costear con sus propios recursos o de la familia su atención médica. Estas estimaciones son para el mundo en general y aquí hay que considerar a los países con bajos ingresos, particularmente países en zonas geográficas o en regiones geográficas como África, por ejemplo, en donde la situación es más difícil aún.
En México la estimación es que aproximadamente el 25% de personas con discapacidad tiene necesidad de aportar de su propio bolsillo para la atención integral a su salud. Precisamente de ahí la invitación que nos hace la Organización de las Naciones Unidas para el destino de más recursos para la atención de este escenario. En México el 25%, lo cual no indica que estemos mejor. Se me ocurre, doctor, no sé, y dígame si me equivoco, que más bien hay otra enorme cantidad que sí recurre más bien al servicio que se les ofrece por parte de instituciones públicas, pero que termina siendo deficiente, y con eso se deben de quedar porque tampoco tienen para pagar más. Precisamente eso es lo que se debe trabajar en la actualidad y en el futuro. El que las instituciones públicas brinden condiciones idóneas para la atención integral de las personas con discapacidad. Yo creo que hay una buena ruta para lograr estos propósitos en México. En México se ha venido generando mucha conciencia alrededor de la atención de la discapacidad, pero hay mucho camino que recorrer. Sigue habiendo edificios con difícil acceso a personas con discapacidad. Sigue habiendo edificios sin rampas, sin elevadores, o al menos funcionando adecuadamente. Y además sigue ocurriendo el hecho de que procesos administrativos con alta burocracia pues hacen más difíciles las cosas a la población general, qué decir a las personas con algún tipo de discapacidad. Creo que se tiene que trabajar también en ese sentido, en lo funcional y en los procesos para facilitarles las cosas a las personas con esta problemática. Doctor, abusando de la visita, ¿me deja destrozar su comentario y convertirlo casi en entrevista hoy? Con mucho gusto, adelante. Su opinión respecto a cómo nos encontramos hoy en México casi en el limbo con respecto a los servicios públicos de salud por esta transformación, la desaparición del Seguro Popular, el nacimiento del INSABI, pero hasta manera de broma decimos, pues quién sabe cómo va a quedar, y el próximo año arranca prácticamente sin conocimiento, sin registro de personas, sin un dinero seguro para apoyar la atención médica de quienes eran parte de este Seguro Popular. Sí, INSABI inicia formalmente a partir del 1 de enero. Evidentemente que el dictamen legislativo de su creación ocurrió hace aproximadamente 15 días. No se han escrito, no se han publicado las reglas de operación de este Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar. Es fundamental tener esas líneas operativas porque de ello va a depender, número uno, el conocer los presupuestos que se destinarán, por ejemplo, para lo que antes era la atención a aproximadamente 300 tipos de diagnóstico que estaban en el catálogo único de servicios del Seguro Popular, conocido como CAUSES, y de igual manera a las patologías conocidas como patologías de alto costo o de la sección gastos catastróficos. Se ha dicho que la pretensión de este instituto es generar condiciones para que la atención sea de mayor cobertura, una cobertura universal, pero yo sí quiero comentar que para tener una cobertura universal tenemos que considerar lo siguiente. Número uno, alrededor del 50% de la población en México no tiene seguridad social por el IMSS, por el ISSSTE, por SEDENA, etcétera. Número dos, la universalidad de los servicios de salud debe incluir muchas más patologías que las que antes cubría el Seguro Popular y además oportunidad y acceso geográfico, por ejemplo, situación que en momentos es muy difícil en algunas comunidades en nuestro país. Número tres, recursos humanos y por supuesto insumos para la salud de manera oportuna y de calidad. Si no existe más presupuesto en salud para nuestro país para el 2020, no se van a lograr estos objetivos, porque es definitivo. En México se destina alrededor del 6% del Producto Interno Bruto para
salud en instituciones públicas, mientras que el promedio en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico está por el orden del 10%. Entonces, estamos a la mitad de la tabla. Se necesitan más recursos y, por supuesto, cuidar los recursos de forma celosa. Doctor, agradecidos por la visita y por el comentario. Muy amable. Muchísimas gracias a ti, José Ángel. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. El doctor Héctor Raúl Pérez